Todos sabemos que un idioma vivo y vigente está sujeto a una constante evolución. Pero, ¿son todos estos cambios bien vistos y aceptados por la comunidad? Entre las últimas tendencias de los modos de comunicación del idioma español, no hay una que genere más polémica y debate que la propuesta del uso del lenguaje inclusivo de forma escrita y oral, y te diremos por qué. Primero que todo, tenemos que entender qué significa la expresión lenguaje inclusivo y las razones de su propuesta por ciertos grupos activistas que tienen a las academias de la lengua del mundo, instituciones académicas y grandes personalidades de la lingüística y las letras con los pelos de punta. De forma sorpresiva y contrario a lo que muchos creen, el término lenguaje inclusivo no es nada nuevo. Su origen se remonta a la segunda ola del feminismo que se produjo desde principios de la década de 1960 hasta finales de 1980, periodo en que se empezó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o incluso la representación despectiva del mismo. De esta forma, el lenguaje inclusivo nació como un sinónimo de inclusión del género femenino en el lenguaje común. Pero en los últimos años, este término también ha sido acuñado para incluir las minorías sexuales o la llamada comunidad LGBT. Además de que también ha comenzado a ser usado por los jóvenes y activistas en contra de la discriminación del género e identidad. Las Naciones Unidas define entre sus lineamientos de convivencia que el lenguaje inclusivo es la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Y sostiene que emplear este tipo de lenguaje es una forma sumamente importante para promover la igualdad de género en todo tipo de situación comunicativa, oral o escrita, formal o informal, con un público tanto interno como externo. Para la Real Academia Española, el lenguaje inclusivo es el que aplica las recomendaciones propuestas por ciertos sectores del feminismo para visibilizar a la mujer en el discurso, suponiendo que el uso genérico del masculino la excluye. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Y bueno, después de todo esto, ¿en qué consiste exactamente el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde aparecen hombres, mujeres u otras identidades sexuales. En un principio, el lenguaje inclusivo tenía una mayor representatividad en la forma escrita con símbolos como la arroba, usados principalmente como una forma de abreviar y no tener que usar los sustantivos tanto en masculino como en femenino. Por ejemplo, en lugar de escribir chicas y chicos, se escribía ese sustantivo sin género explícito, reemplazando la distinción del género gramatical por la arroba. Sin embargo, en los últimos años se ha impulsado la mención explícita de los dos géneros en un fenómeno conocido como desdoblamiento. Es decir, por ejemplo, se trata de no decir solo los niños para referirse a los niños y a las niñas, sino mencionando ambos géneros. De esta manera, según el lenguaje inclusivo, se debería decir los señores y las señoras, los profesores y las profesoras, los españoles y las españolas, etc. Uno de los aspectos que más han puesto el dedo en la llaga es la recomendación del uso del lenguaje inclusivo no binario, es decir, el que no encasilla exclusivamente el género masculino o femenino, haciendo uso de la letra X o E para evitar usar el género gramatical establecido por las vocales O, en el caso del masculino, y A en el caso femenino. Así,
La sugerencia es escribir amigues con X en lugar de amigos o amigas, niñe en vez de niño o niña, les en lugar de los o las, etc. La cadena Fox Premium marcó un hito sin precedentes en 2018 al estrenar la serie Pose, producida por Ryan Murphy, en donde incluyó la letra E en sus subtítulos en español y portugués para establecer un lenguaje inclusivo, dejando claro su mensaje al mundo de inclusión y diversidad. Otra manera de introducir un lenguaje inclusivo, según sus promotores, es el uso de vocabulario genérico más incluyente. Por ejemplo, evitar decir los ciudadanos y en su lugar decir la ciudadanía, no decir los indígenas, sino población indígena, no decir profesores y alumnos, sino profesorado y alumnado. En vez de decir los niños, se debería decir la niñez. En lugar de decir los derechos del hombre, se debería decir los derechos humanos, etc. Pero de toda esta corriente social, política y cultural, ¿qué piensa la Real Academia Española y otras academias de las letras y la lingüística? ¿Qué piensan las grandes instituciones educativas y académicas? Y lo más importante, ¿qué piensan las personas y el pueblo común en general? Como era de esperarse, la Real Academia Española no acepta en absoluto el uso del lenguaje inclusivo, o bueno, al menos no en su mayor parte, y ya verás por qué. La Real Academia Española ha expresado públicamente que el llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la conformación del género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. Y remata argumentando que el uso de la arroba o de las letras E y X como supuestas marcas de género inclusivo es completamente ajeno a la morfología del español. Esto para concluir que va en contra del uso natural de un idioma que ha evolucionado por siglos. En general, los detractores del lenguaje inclusivo lo consideran como una deformación del lenguaje y argumentan que el idioma no es realmente un ejemplo de desigualdad, ya que la lengua siempre interrelaciona y nunca excluye. Respecto a la doble mención o desdoblamiento, las academias de la lengua la consideran una marca de cortesía en los casos señoras y señores, damas y caballeros, pero salvo esos usos, a pesar de estar gramaticalmente correctos, resulta artificioso e innecesario e incluso llega a ser molesto y adiciona complejidad en la expresión escrita y oral, ya que no contribuye a la simplicidad en la comunicación. También entienden que lo que más molesta a la corriente del lenguaje inclusivo es la generalización del masculino para cualquier género, al mismo tiempo que recuerdan que en el idioma español el género masculino es por defecto no marcado, es decir, de sentido general, de distribución amplia y que en ningún momento se concibe para exclusión del género femenino, y que esto es producto de la ignorancia de los activistas que lo confunden con el género semántico de las palabras, que sí sería el caso de distinción entre sexo masculino y femenino. Es decir, que los feministas se estarían ahogando en un vaso con agua. Sin embargo, la Real Academia Española no desconoce los esfuerzos de inclusión en un mundo globalizado y progresivo, y esto se refleja que a través de los años se han cambiado ciertas formas de redacción en los significados de las palabras, como en el caso de las profesiones, en donde se deja de hacer mención explícita al sexo masculino para incluir sustantivos generalizados, por lo que es una razón para que el feminismo se sienta aliviado. Pero esto está lejos de ser una admisión del lenguaje inclusivo como tal. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Como decía al inicio del video, es inevitable el cambio y la evolución de un idioma. Pero, ¿es el lenguaje inclusivo el camino a seguir? ¿Crees que la mayoría de la población estaría de acuerdo con esto? ¿Piensas que realmente simplificaría el idioma y lo haría más fácil de entender? Deja tus comentarios aquí abajo y dinos tus razones.
Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. ¡Hasta pronto!